día a todos y a todas las presentes. Es sumamente difícil presentar a Manuel Pérez Rocha. Tuve dudas y en algún momento quise obviar parte de su currículum, pero luego recordé que poco sabemos de la trayectoria de este gran compañero, que es quizás el actor académico y político más importante en el nacimiento y continuidad del GEMS y de la UACM. Entonces decidí comentarles lo siguiente. Me da pena leer, pero de verdad que son muchísimos datos, ¿no? Entonces no tengo el privilegio de tener buena memoria. Bueno, de él sabemos que en 1962 concluyó sus estudios de ingeniería civil. Un año después estudió la maestría en hidráulica. También cuenta con una especialización en ingeniería de sistemas, pero sospechamos que fue más tarde cuando descubrió su verdadera vocación, al cursar una especialización en planificación educativa en el Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación, perteneciente a la UNESCO, París, la cual concluyó precisamente en ese año tan controversial, cuando nuestros padres ideológicos soñaban y le apostaban a cambiar este mundo. Claro que me refiero a 1968. Sin embargo, un poco más tarde, o de manera paralela, también sabemos que de 1963 a 1967 ya trabajaba como docente en la Universidad Iberoamericana y era secretario de la Escuela de Ingeniería. En 1969 era miembro de la Comisión de Reforma Educativa del Consejo Nacional Técnico de la Educación y asesor de la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. De 1968 a 1990, en la UNAM participó como asesor de la Secretaría General y la Comisión Técnica de Planeación Universitaria. Fue secretario técnico de la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza. Fue profesor de las facultades de Ciencias, Ciencias Políticas, Economía e Ingeniería. También fue coordinador general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Fue investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas. Fue también miembro del Consejo Técnico de Humanidades y del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Económicas. También de manera paralela, él ha colaborado en diversas instituciones educativas. Como ya sabemos, que de 1970 a 1974 también fue profesor del Instituto Politécnico Nacional, concretamente de la ESIM, la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica, y del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. En 1970 fue director del proyecto del Instituto Tecnológico del Sureste. En 1971 trabajó como asesor de la Dirección de Inversiones de la Presidencia de la República, pero ignoramos qué tanto caso le hicieron en esos momentos. En 1981 fue durante todo un año investigador visitante en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. En él trabajó sobre los sistemas de capacitación técnica para Gran Bretaña. De 1982 a 1992 fue asesor del director general de Ferrocarriles Nacionales de México, Diesel Nacional y Siderúrgica Nacional. Ahí fue responsable de la capacitación y comunicación. De 1976 a la fecha, promueve programas de educación no formal para adultos, específicamente en el desarrollo de la expresión oral y en la lectoescritura, que por cierto, a pesar de que somos docentes, no nos caería nada mal un taller sobre esto. Considéralo, por favor. En 1990 fue director de investigación del Instituto Nacional para la Educación de Adultos, por lo que esperamos que la vida nos permita que desde el GEMS podamos llevar a cabo una cruzada de alfabetización, y en eso también necesitamos de su valiosa asesoría. Nuestros estudiantes serían los brigadistas, como lo hicieron en Cuba, en Nicaragua y en otros países. En 1992 fue asesor de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP. De manera paralela, desde 1992 a 1998 fue coordinador general de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES, auspiciados por la SEP y la AMUIES. Durante el siguiente año fue coordinador de los asuntos educativos del gobierno del Distrito Federal, al lado de Raquel Sosa y la maestra Guadalupe Lucio. De 1999 a mayo de 2001 fue asesor de GEMS. Fue el primer rector de la UACM
cargo que ocupó desde del 2001 al 2010, y desde ahí hasta la fecha es el que mejor capta y responde a los misiles, no solo dirigidos hacia esta Casa de Estudios Hermana, sino hacia nuestro propio IEMS. Sigue dictando conferencias en México y en muchos lugares del extranjero, aunque él prefiere llamarles charlas, como muchos de los sabios modestos que conocemos. Sus publicaciones son artículos y ensayos diversos, pero siempre en defensa de la educación pública. Los encontramos en medios como el entonces Excelsior, El Proceso, La Jornada y El Reforma, así como también en revistas especializadas sobre este tema en diferentes estados de la República. También es coordinador de la colección Biblioteca Pedagógica de la SEP. Por último, quiero aprovechar para comentarles que, aunque no es el objetivo del día de hoy, el ingeniero Manuel Pérez Rocha nos trajo ejemplares de su más reciente libro, Educación, los valores del cambio, los valores de uso y las motivaciones para estudiar, en el que presenta una compilación de artículos ya publicados y un análisis reciente de esto que nos compete, enfrentar la reforma educativa como ya lo están haciendo los compañeros de la CENTE. Esta lectura es obligatoria para que podamos seguir haciendo lo que más nos gusta, ser trabajadores de la educación y nunca más unos empleados del sistema, como bien lo dice nuestro invitado de honor. Con ustedes, Manuel Pérez Rocha. Yo estoy muy agradecido a la vida porque me ha dado muchísimas oportunidades. Lo que ha leído muy generosamente la maestra Canedo son las oportunidades que he tenido en la vida. ¿Cómo las he aprovechado? ¿Qué uso he hecho de ellas? ¿Cuáles han sido los resultados? Es lo que está por verse. Otra de las conclusiones que podemos sacar de este listado de oportunidades y de mis vaivenes es que, si bien es cierto que se fue desarrollando en mí una convicción de que lo importante es la tarea educativa, pues realmente durante algún tiempo, por lo menos, yo podría decir que soy un caso patológico de desorientación vocacional. Empiezo como ingeniero, luego la hidráulica, luego los sistemas, el periodismo, en fin. Lo que podría decir es que, como ya lo mencioné, he sido muy afortunado, he tenido muchas oportunidades, y la más maravillosa de todas, por supuesto, ha sido la que me dio contacto con los vecinos que pusieron en marcha la preparatoria Iztapalapa 1 y me dieron la oportunidad de trabajar en un nuevo proyecto. Y esto dio pie a que, con el cambio del gobierno, ese proyecto se multiplicara por 16 y que además diera origen a la Universidad Autónoma de la Ciudad. No tengo explicación clara, convincente de por qué están separadas las dos instituciones. Fue el resultado del devenir medio caótico en el que muchas veces operan los espacios públicos, pero ciertamente es algo que tiene que corregirse, y es algo que tiene que superarse. De hecho, cuando se puso en marcha la UACM, el entonces jefe de gobierno, López Obrador, designó un consejo asesor, y que era consejo asesor de las dos instituciones, el proyecto de la UACM y del IEMS. Llegamos a tener unas 2 reuniones de ese consejo asesor
en esos términos. Recuerdo muy bien cómo la maestra Lucio, en una sesión de ese consejo asesor, presentó un informe sobre los avances de la preparatoria Iztapalapa 1, que era la única que existía, y cómo se puso en marcha el mecanismo para ir seleccionando los predios donde se iban a construir las nuevas 16 preparatorias. Pero la dinámica muy intensa y, como digo, a veces muy caótica de los espacios públicos hizo que cada institución fuera tomando su camino. El trabajo era abrumador. Este consejo asesor se constituyó en enero de 2001 y el compromiso del gobierno del Distrito Federal fue que en julio de ese mismo año estaría ya operando la universidad y las otras 16 preparatorias. Ustedes imaginan lo que es 5 o 6 meses hacer todo esto. A mí, no pocos amigos y colegas me han dicho que fue una irresponsabilidad aceptar un reto de este tamaño. El argumento del jefe de gobierno era que si no se hacía así, no se iba a hacer. Que en rigor, cualquier administración cuenta con su tiempo para operar, pero solamente es en la mitad de lo que dura la administración. La segunda mitad normalmente ya es para entregar, hacer algunos ajustes. Entonces, no había otra solución. Yo creo que fue afortunado el que se hiciera así. Efectivamente, si no se hubiera hecho así, no se hubiera hecho. No existiría ni el bien, ni existiría la UASC. Hubo algunos comentarios de especialistas en educación en la prensa, la que se preguntaban que por qué las prisas, criticaban la premura, señalaban que hubiera sido conveniente un par de años para conseguir el proyecto y ponerlo en marcha, etc. Pero finalmente, si se hubiera tomado más tiempo, yo estoy convencido de que no se hubiera logrado. De manera pues que estas son las circunstancias que tenemos y son las circunstancias en las que tenemos que trabajar y que avanzar. No solamente por la identificación de los proyectos y por su origen común, ¿no?, sino también por los retos que presenta la circunstancia política y social actual. Me parece que es indispensable buscar la manera de que las dos instituciones se reúnan, se fusionen. No sé si la palabra fusión sea la adecuada. Y la urgencia de esto, porque hoy en día es urgente, obedece a que el gobierno federal ha avanzado en un proceso de control centralizado de toda la educación de este país, que avasalla todo aquello que no corresponde con su propio proyecto. En nuestro país hay una gran riqueza de proyectos educativos en diferentes niveles, en la educación básica, en la educación media y en la educación superior. Pero la Secretaría de Educación Pública, el gobierno federal, y no solamente el de Peña Nieto, esto viene de atrás, tiene el empeño de asumir el control total de la educación.
y están dando pasos firmes en esa dirección. Han hecho hasta una reforma constitucional, atropellando lo que es la naturaleza de una república federal. Han acotado, han mutilado la autonomía y la libertad que han tenido los estados, incluyendo al gobierno del Distrito Federal. Y a nosotros nos afecta particularmente porque la reforma constitucional mutiló las atribuciones de la Asamblea Legislativa. Y con esto se llevó entre los pies a el sustento jurídico del Instituto de Educación Media Superior. Hoy en día el IEPS, en rigor, es ya una institución sometida a los dictados del gobierno federal. Esta reforma constitucional también ha avasallado los derechos de los trabajadores. Es más, yo diría que este ha sido el aspecto nodal por medio del cual se han metido en el control de la educación. Hoy en día, para los trabajadores de la educación en este país, excepto los de las instituciones autónomas, para todos los demás trabajadores de la educación no existe propiamente la relación bilateral y no existe en rigor el derecho de asociación y de contratación colectiva de este tamaño. Y esta es una mutilación, un atropello, esta es una contrarreforma a lo que había sido, llaman muy pomposamente, el pacto social que se mantuvo en este país desde 1917 hasta hace unos cuantos meses. Yo creo que esto tiene que aquilatarse. El asunto de la posible fusión del IEMS con la UACM tiene que verse como la tabla de salvación de muchas cosas, no solamente del derecho de los estudiantes a seguir continuando después del bachillerato a nivel superior, es también la tabla de salvación de los derechos de los trabajadores a una contratación colectiva y a una relación bilateral con la patronal, que en este caso es el Estado. Es la tabla de salvación también de un proyecto educativo que, miren, yo le llamaría modestamente un modernizador. Ni el IEMS ni la UACM son proyectos revolucionarios en sentido estricto, son proyectos modernizadores. La educación en nuestro país es heredera de las peores tradiciones que uno se puede imaginar. Es heredera de la educación escolástica impuesta desde la colonia. Es heredera del positivismo impuesto en el siglo pasado, el siglo antepasado, en el siglo XIX, específicamente a través de la Escuela Nacional Preparatoria. Es heredera nuestra educación del espíritu industrial que invadió a los sistemas educativos del mundo entero durante el siglo XX. Es heredera del espíritu comercial que también ha invadido a los sistemas educativos desde el siglo XX.
Quizá esta última afirmación alguien la pondría en duda. Las compañeras han señalado muy atinadamente que uno de los problemas de esta contrarreforma educativa del gobierno federal es la privatización de la educación. Esto se ha debatido en la prensa y la gente de derecha y los que están aliados al gobierno han dicho que es una calumnia que se diga que la reforma es privatizadora. Dicen, ¿dónde está la privatización? ¿Quién va a comprar a las escuelas? El gobierno no está vendiéndolas, no se van a convertir en instituciones privadas. Yo me puse a analizar con toda libertad la situación y dije, bueno, si estamos diciendo mentiras, pues pero si no estamos diciendo mentiras, dejaremos. Y yo llegué a la conclusión de que sí se trata de una reforma privatizadora, una reforma que incorpora en los sistemas educativos los criterios de los negocios privados y también los intereses de los negocios privados, como ahorita veremos, pero en primer lugar los criterios de los negocios privados. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el estímulo de un buen maestro es el progreso de sus estudiantes. Ese es el estímulo de un buen maestro. No es el que le estén dando medallitas, tortibonos, la zanahoria de que ahora vas a subir de puesto y vas a ser jefecito. Ahora un buen maestro no es eso lo que lo estimula. Lo que lo estimula es el progreso de sus estudiantes. Pero la reforma que está imponiendo el gobierno federal es precisamente lo otro. Es el considerar a los profesores, a los maestros, como empleados a los cuales se les soborna con premios y con promesas, con aumentos salariales, con ustedes, ¿no? Con nuevos puestos, con distinciones, convertirlos en el líder de la escuela, como se dice en la ley, ¿no? Los directores son líderes de la escuela. Por una parte, en eso consiste la privatización de la educación que está impulsando esta reforma. El haber incorporado en las relaciones sociales dentro de la escuela los antivalores que predominan en los negocios privados, el tipo de relaciones que se establecen en los negocios privados. En los negocios privados hay que sobornar a los trabajadores porque su trabajo es infame, es un trabajo destructivo, no es un trabajo que los desarrolla. Entonces los patrones tienen que sobornarlos con incrementos, con estímulos, corcholatas, medallitas, cuadros de honor y cosas por eso. Pero se supone que el trabajo docente no es eso, no es un trabajo destructivo para el maestro, todo lo contrario, es un trabajo que lo construye, que lo hace crecer y que precisamente el estímulo está en ver crecer a sus propios estudiantes. Entonces, esto es lo que yo llamaría uno de los elementos de la privatización de la educación. A partir del supuesto de que los seres humanos son seres egoístas y que solamente responden por estos premios. Otro factor muy importante de esta privatización es lo que el gobierno federal presenta como algo positivo, que es darles autonomía a las escuelas para que manejen los recursos que se les asignan para el mejoramiento del inmueble,
y algunas compras. No se les ha dado autonomía a las escuelas para que resuelvan sus problemas educativos, para que analicen su problemática concreta y para que propongan soluciones. Para eso no se les da autonomía, ni de chiste para que definan planes y programas de estudio, bibliografías y cosas por el estilo. Todo lo contrario, la ley reafirma el que todos los contenidos y orientación de la educación son determinados por el gobierno central, el gobierno federal, atropellando también ahora o disminuyendo sensiblemente la cierta autonomía que había en los estados para determinar algunos contenidos de la educación. Entonces es un control férreo, central, el que ha impuesto el gobierno federal en materia pedagógica. Y curiosamente, en materia, no es económica en general, porque solamente se refiere a los escasos recursos que les dan a las escuelas para pintar, para resolver los problemas de plomería, lo que sea. Les dan autonomía para que consigan. Y les dan autonomía para que administren esos. Autonomía para conseguirlos o más bien abandono de la responsabilidad del Estado para resolver las necesidades de todas las escuelas. En estas semanas nos han dado cifras, las generó la Auditoría Superior de la Federación, curiosamente, de las decenas de miles de escuelas en este país que no tienen lo esencial, escuelas en donde no hay una silla y un escritorio para el profesor, escuelas donde no hay sanitario, donde no hay agua, escuelas sin electricidad. Por eso sí les regalan laptops y tablets. Dicen que con eso están resolviendo los problemas. No recuerdo ahorita el nombre, pero ahorita en el World Trade Center, que está ahí en Insurgentes, se está celebrando una reunión internacional de una empresa que, si no me equivoco, es de origen inglés, una empresa que se dedica a ofrecer toda clase de servicios a las instituciones educativas. Lástima que no tengo aquí el nombre. Es algo así como GUSS o GUSS, una cosa así. Entren a esa página y vean cómo anuncian con pombo y platillo a las empresas productoras de computadoras y de todo lo que se les ocurra, de libros, de manuales, el magnífico negocio que son las escuelas mexicanas. Ya se lo están ofreciendo. Es clarísimo. Y si eso no es privatización de la educación, no somos otra cosa que privatización. Ustedes no pueden entender. A lo mejor ahorita les damos la referencia. Bueno, ahorita les vamos a dar. Entonces, cuando las compañeras hablan de privatización de la educación, no están lanzando una afirmación sin más, no están haciendo una carrilla, no están haciendo una afirmación sin sustento. Efectivamente, la contrarreforma educativa que ha impuesto el gobierno federal es una contrarreforma privatizadora de la educación. Sin duda, no va a haber ningún banco ni ninguna financiera que vaya a comprar el IEMS o que vaya a comprar la UACE, por supuesto que no.
o que vaya a comprar la escuela primaria de la Sierra del Pueblo. No va a haber eso, no es la prueba. Pero la privatización por lo menos es estas otros dos, o contiene estos dos elementos. Uno, la imposición de criterios de negocios privados en las relaciones internas del sistema educativo. Y dos, la apertura de las escuelas como posibles negocios para empresas comerciales de todo tipo. Pero no es solamente la privatización lo que está en juego. Como les decía, está en juego las relaciones laborales, está en juego la contratación colectiva y está en juego lo que nombramos, se nombra con mucha insistencia como el modelo de educación del IEMS y el modelo de educación de la UASL. La palabra modelo es medio complicada, porque por un lado un modelo es algo muy deseable y que debe de ser imitado o seguido, eso es un modelo. También un modelo es una representación de algo, ¿no? Un modelo matemático pues representa una relación de variables, ¿no? Es un modelo. Y hasta hace unos momentos, tomando en cuenta estas dos acepciones de la palabra modelo, yo me había resistido a que se utilizara la palabra modelo, ¿no? En el caso de la UASL, yo siempre he estado insistiendo en que se hable del proyecto de la UASL, no del modelo de la UASL. Pero ahorita que hablaban las compañeras, de alguna manera percibí otra connotación que es muy importante. La palabra modelo está asociada también con la palabra modo, ¿no? El modo de hacer algo, ¿no? La forma como algo se presenta. En ese sentido, podríamos decir que tanto el IEMS como la UASL efectivamente tienen un modelo, un modo de hacer las cosas, un modo de presentarse, un modo de concebir las cosas que es distinto de lo que prevalece en otras instituciones. Y en ese sentido sí existe un modelo, es un modo de hacer las cosas. Y es un modo de hacer las cosas no sacado de la mano, sino que tiene su sustento en una serie de conceptos que me parecen fundamentales. En ese sentido es un modelo modernizador. Es un modelo que rompe precisamente con lo que heredamos de la tradición escolástica. Es un modelo que busca romper también con lo que heredamos del positivismo y un modelo que busca romper con lo que heredamos del espíritu industrial y comercial del siglo XX. ¿Por qué? Porque es necesario, no por estar a tiempo. El gobierno federal, particularmente desde la administración de Salinas, abusó exhaustivamente de la palabra modernización. ¿Por qué la modernización? Bueno, pues por darse prestigio como un gobierno que hacía las cosas bien y que avanzaba. La modernización tenía ese sentido, o pretendía que tuviera ese sentido, y de esa manera diseñaron toda su propaganda, ¿no? Un gobierno modernizador. Pero si hace falta una modernización, si es que entendemos por modernización romper con todas estas tradiciones y poner al día a la educación en términos de ciertos avances fundamentales de la humanidad. Avances en la ciencia, por ejemplo, y avances
en la ética, en los valores. La educación heredada de estos elementos que he señalado es una educación contraria a valores que han encontrado hoy en día en la humanidad, yo diría que un pleno consenso. De acuerdo con los valores en los que me parece que todos estamos de acuerdo, es intolerable el que a un niño se le humille, el que a un niño se le lastime, el que a un niño se le pongan trabas para su desarrollo personal. En fin, hay una serie de valores que hoy en día han alcanzado un amplio consenso en la humanidad, que no era el caso en el siglo XIX y antes, ¿no? Ustedes recuerdan que pues el lema de la educación era el que la letra con sangre entra, y se veía no solamente como permitido, sino como necesario el sufrimiento, el castigo, incluso el castigo físico. En Inglaterra, todavía en 1960, hubo una fuerte discusión acerca de si era permitido el que los maestros impusieran castigos físicos, golpes a los niños. A mí me parece que hoy en día sería escasísimo encontrar una postura de esa naturaleza. Pero hay otros castigos que sí se aceptan, ¿no? Como la humillación. Y todas las políticas y las acciones que dominan en nuestros sistemas escolares implican la mayor parte de las veces, por un lado, distinciones a unos niños y estudiantes, pero como contrapartida inevitable a nosotros, humillaciones, estigmatizaciones. Y eso es por lo que hay que nosotros. Modernizar a la educación sería, en primer lugar, superar todo eso e imponer otro tipo de valores. Y modernizar la educación también querría significar el incorporar en el sistema educativo, en los sistemas educativos, en las instituciones educativas, los avances en la ciencia. Todavía en 1964, en la UNAM, el entonces rector, el doctor Ignacio Chávez, célebre cardiólogo, impuso un sistema de selección que incluía, entre otras cosas, la aplicación de exámenes psicométricos, mediante los cuales pretendían ellos determinar si un joven tenía la capacidad intelectual suficiente para hacer estudios superiores o no hacer estudios. Y de acuerdo con los exámenes psicométricos se decidía si el estudiante entraba o no entraba a la universidad. Era uno de los elementos, el examen psicométrico. Y se imponía en nombre de la ciencia. ¿Sí? Era la ciencia la que estaba determinando. Bueno, no sé si al mismo tiempo o un poco después, pero los avances de las ciencias del cerebro, de todas las ciencias neurológicas, etcétera, pues derrumbaron toda esa tecnología de la psicometría. Bueno, la derrumbaron conceptual y teóricamente, pero en la práctica no. De una u otra manera, con otras modalidades, pero son precisamente estas técnicas de la psicometría
lo que hoy en día está imponiendo el gobierno federal a través del supuestamente modernizado Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Lo que predomina es la psicometría, la medición de la psique, la medición del conocimiento. Yo he planteado, no he encontrado hasta ahora ninguna discusión que me rebate, el que en rigor el conocimiento no puede ser medido. El conocimiento no se puede medir, porque el conocimiento no es solamente la acumulación de información. Si redujéramos el conocimiento a acumulación de información, pues sí lo podemos medir, ¿no? Y entonces, pues podríamos ver qué tantos bits o bytes acumula un estudiante y podríamos clasificar a los estudiantes de 5 gigas, estudiantes de 2 megas, ¿no? Etcétera. Bueno, pero si entendemos que el conocimiento no es eso, que el conocimiento es un complejo proceso personal en el que interviene la persona, toda la persona, para tratar de comprender la realidad. Y que en este proceso interviene todas sus experiencias, su memoria, lo que quiere de desmemoria, sus emociones, etc. Pues eso no puede ser medido. Y los psicómetras o psicometristas, como se llaman, no tienen nada que hacer. Y las famosas pruebas estandarizadas, opción múltiple y cosas por el estilo, son un anticuario que debería de eliminarse totalmente. Y en ese sentido, el modo que tenemos que proponer, que desarrollar, es un modo moderno que incorpore los avances de la ciencia. Esto no es ideología. Esto es ciencia, ¿no? Y que tiene que incorporarse en los procesos educativos. En lo que se refiere a los valores, yo diría que el modelo, el modo, la propuesta modernizadora del IEMS y de la UACE parte de una cuestión esencial, y que es cómo se valora el conocimiento o cómo se valoran los conocimientos. El título o subtítulo del libro que acaba de mencionar la maestra Canedo, y que no es más que, por un lado, la recopilación de una serie de artículos que publiqué en los pasados 5 años, y algunos otros un poco más viejos. Pero ¿qué es, yo diría, de alguna manera, mi conclusión después de toda esta trayectoria tan, pues medio caótica que he tenido? ¿Pero qué es mi conclusión? Una de las cuestiones fundamentales que tenemos que discutir es el de los valores de la educación y los valores de los conocimientos. ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo valoramos? ¿Por qué valoramos el conocimiento? ¿Por qué valoramos la educación? ¿Cuáles deben ser los fines de la educación? Es algo que se ha presentado, ¿no? La educación sirve pues para conseguir chavos, ¿no? A mí pues cada vez menos. Y en ese sentido, estas son cuestiones que, si no las aprendí, por lo menos sí las reafirmé muy vivamente en el IEMS y en la UACE. Yo podría decir que el IEMS y la UACM recibieron de fuera una propuesta valoral, ética, como la que estoy planteando, porque de alguna manera fueron las propias experiencias del IEMS y de la UACE las que maduraron, permitieron que maduraran y que se desarrollaran estos planteamientos. Yo lo he relatado en muchas ocasiones, es muy probable que algunos de ustedes lo hayan vivido,
Cuando se echó a andar la preparatoria Iztapalapa 1, había cerca de 300 estudiantes. ¿Cuántos? 250 estudiantes, había como 30 maestros, ¿no? Y de esos 250 estudiantes, una buena parte supuestamente estaba en tercer semestre. Y nosotros llegamos, y para escándalo quizá de ustedes, les pusimos un examen y les hicimos una evaluación y les dijimos: ¿saben qué? Es que tienen que empezar otra vez. ¿Ustedes se imaginan lo que fue eso? ¿No? Decirles tienen que y empezaron otra vez, convencidos de que lo importante, lo valioso, es que efectivamente los estudiantes, los jóvenes, tuvieran una formación sólida que les sirviera no solamente para conseguir un empleo, que les sirviera para resolver los retos de la vida contemporánea y de la vida previsible. Esto lo captaron perfectamente bien, lo aceptaron y otra vez arrancaron desde el principio. Me parece que es una experiencia formidable, aleccionadora, singular. No conozco otra experiencia semejante. A mí, personalmente, me movió el tapete, me transformó, me convenció de que por ahí era el camino, ese era el camino. Y he tratado otra experiencia similar en la UACM, no me voy a extender más. Lo que estamos defendiendo no son intereses privados. Muy legítimo nuestro interés de defender una fuente de trabajo, una fuente de ingreso, pero no es nada más eso lo que se está defendiendo. Lo que se está defendiendo es una propuesta educativa, un modo de educación, un modelo de educación que tiene enormes implicaciones culturales, éticas y políticas. La educación tiene mucho que ver con la vida política, con la vida social, sin duda alguna. Frente a los gravísimos problemas que tiene este país, las clases dominantes dicen: lo que falta es educación, y entonces hay que darles inglés y computación a los jóvenes, ¿no? ¿Qué concepto de educación tiene para que su solución sea dar educación? ¿Qué concepto de educación y qué concepto tienen de los problemas de este país para decir que las cosas se resuelven dándoles computación y inglés? La educación tiene una relación muy compleja y muy fuerte con la realidad social. Yo les recomiendo un artículo que publicó este mes Hugo Buñart, maestro de la UASM. Apareció en la inefable revista Letras Libres, donde publica, pues allá él, y lo apareció. Es un artículo muy fuerte, es un artículo que plantea un problema muy vivo, un problema que ya ha sido referido por los escritores, y que es, por ejemplo, cómo se dio el holocausto en un pueblo tan, entre comillas, educado como el pueblo alemán, un pueblo con unos niveles de escolaridad excepcionales. ¿Cómo se dio el holocausto en un pueblo que era amante de muchas manifestaciones de la cultura? Hay otro escritor, George Steiner, que ya hace varias décadas, un poco más de 2, quizás 3 décadas,
señaló esta paradoja. Decía, ¿cómo es posible que un nazi que en la noche escuchaba Beethoven, Mozart, al día siguiente iba a los campos de concentración y dirigía la masacre de miles de personas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Realmente funciona o no funciona la cultura? Hugo Llán expone, me parece que con mucha lucidez, que este es un asunto muy complejo y que sin duda la educación es una especie de arma de dos filos, dependiendo de cómo se maneja, ¿no? Y lo mismo ocurre para toda la cultura. Me acordaría yo ahorita de una broma de Woody Allen que dice que cuando él escucha Wagner le dan ganas de invadir Polonia. Pues sí, aún las manifestaciones de cultura que pudieran parecernos más maravillosas, de una determinada manera pueden tener efectos terribles. Y empeñarnos, por ejemplo, en incrementar la escolaridad, la escolarización de la población a como dé lugar, puede tener sus beneficios, pero también puede tener efectos terribles. Hugo Llán dice de alguna manera que la explicación de por qué el pueblo alemán fue tan terrible, terriblemente cruel e inhumano, tiene algo que ver con la educación que recibían en la escuela y fuera de la escuela. Como el autoritarismo, ¿no? La verticalidad y la inhumanidad presente en los sistemas educativos convencionales no es meramente una anticuaya de la que debamos eliminar, sino que se trata de una terrible amenaza en la deformación de los pueblos. Pues ahora que nuestro país vive en medio de tanta sangre, de tanta inhumanidad, de tanta violencia, creo que tenemos que preguntarnos si no es cierto que uno de los grandes retos que tienen nuestros sistemas educativos es precisamente modernizarse, en este sentido de incorporar los valores que han alcanzado consenso. Por ejemplo, pues esto que, con todas las discusiones que se quieran, que se ha llamado los derechos humanos, ¿no? Y incorporar los avances de la ciencia que nos permiten ver a los seres humanos como complejos seres intelectuales, llenos de afectividad, y que la educación no puede pasar por ahí. Perdón que me haya extendido sobre esto, pero me parece que es muy importante que tengamos claro que no estamos defendiendo solamente una chamba, que estamos defendiendo un proyecto educativo, un proyecto cultural vital para la sobrevivencia de este país, por lo pronto, no digamos más, para la sobrevivencia de este país. Todavía podemos caer más bajo, por supuesto que sí, todo se puede caer más bajo. A mí me aterra, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de estar con dos padres de estudiantes normalistas de la Universidad para Desaparecidos en el plantel CCH Oriente. Y lo que me preocupó mucho fue ver el desinterés de estudiantes y maestros del CCH Oriente, el CCH más combativo. Ya pasaron 7 meses
Ya todo está tomando otra vez su ritmo, estamos cayendo en la normalidad. Este es uno de los signos más ominosos que podemos ver: el olvido, el regresar a la normalidad, el dejar escondido allá atrás en la memoria una tragedia tan terrible como la que vivimos. Pues ya no me extiendo más. Yo les agradezco mucho la invitación a participar en esta reunión. Me ha animado muchísimo escuchar a las tres compañeras. Agradezco la oportunidad de haberlas escuchado. Y lo que les puedo asegurar es que no están solas, no están solos. Yo estoy convencido de que hay un buen número de profesores, tanto del IEMS como de la UASI, que están comprometidos con estos proyectos, no solamente, repito, porque estén defendiendo un empleo, sino porque están convencidos de que son proyectos vitales para la sobrevivencia de este país y para el desarrollo de los jóvenes. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, antes que nada vamos a preguntarle al comité organizador si todavía tenemos tiempo. Unas 5 preguntas. ¿Qué hay? Bueno, pues entonces pasamos a la ronda de preguntas. Alexander, Ausencio, No me dejes Ismael, fuera, Lucía y Celia. Marcela, no me dejes fuera. Ah, sí, José Luis Medrano. Y ya, porque las tres tenían que entregarse. Causa una gran impresión escuchar sus palabras.